este miércoles gracias a las líneas de crédito que se adaptan a tus proyectos. Acércate a una de las más de 130 agencias en todo El Salvador y solicita tu crédito en Acaproduzca DRL, cooperativa afiliada a la red de cooperativa Fedecases. Asóciate en nuestra cooperativa Acaproduzca DRL y disfruta los beneficios que te ofrece. Además, puedes optar por un crédito y puedes abrir también tu cuenta de ahorro. ¿Qué tal? Buenos días. Le presentamos nuestra primera emisión de este programa hoy matinal aquí en la poderosa YSKL, y el Cuerpo de Bomberos Nacionales está informando que un cortocircuito fue la causa del incendio de un autobús de la ruta 29F. Ocurrió anoche. El personal de la institución de bomberos llegó a la zona, hacía un viaje, su primer viaje en horas, ocurrió esta madrugada. Hacía su primer viaje de la colonia San Felipe de Ilopango. No hay lesionados. Ocurrió sobre la calle que conecta hacia la zona de San Felipe, y las autoridades de los bomberos nacionales de la estación de Ilopango llegaron para atender esta emergencia. Según el informe, la pronta intervención de los bomberos evitó que el fuego alcanzara otros vehículos que estaban estacionados. 2 unidades lograron controlar este incendio ocurrido a la entrada de la colonia San Felipe. Los bomberos nacionales consignan que no hubo daños personales que lamentar. El autobús, dice el informe del Cuerpo de Bomberos, fue consumido en su totalidad. El conductor y los pasajeros resultaron afortunadamente ilesos. Y como decíamos, un cortocircuito en el sistema eléctrico de la unidad fue el que provocó este incendio que dejó cuantiosos daños materiales. Esta mañana nos informaba don Orlando Silva, está todavía ahí el personal haciendo las inspecciones necesarias de este incendio que deja daños materiales en una unidad de la ruta 29F. La diputada que nos acompaña hoy pertenece al grupo parlamentario Frente Farabundo Martí FMLN, es Anabel Belloso. ¿Qué tal, Anabel? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Neri, un placer estar nuevamente en la radio YSKL, en el programa pues que inicia justamente informando a la población este miércoles. Un gusto poder intercambiar sobre estos temas de interés para nuestro país, y que sabemos que la población pues está a la expectativa de conocer también nuestro punto de vista. Claro, y en la Asamblea Legislativa una fecha crucial este miércoles con estas iniciativas que se conocieron ayer tarde por parte del ministro de Hacienda, Anabel. ¿Cuál es, por ejemplo, el método que se va a aplicar luego de recibir esta iniciativa por parte del ministro Alejandro Zelaya? Bueno, lo que se conoció el día de ayer por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, es que iba a hacer una convocatoria plenaria, porque justamente debe hacerse el ingreso de la correspondencia, ¿verdad? Ajá. Para que pase a las comisiones y así poder analizar el tema, la petición. Ya estaba convocada previamente la plenaria para el día de mañana, sin embargo, se supo que iba a haber una convocatoria para este día. Primero se dijo 11 de la mañana, después se dijo que a las 12 del mediodía, y estamos en eso, ¿verdad? La Junta Directiva sí se reúne hoy en la mañana, entiendo que a las 8. Junta estaba convocada siempre para este día, solo que estaba, creo que no sé si a las 10 o al mediodía, pero subieron la hora para poder repartir la correspondencia, que es lo que la Junta, digamos, hace también previo a una sesión plenaria. Y luego me imagino que en la sesión van a distribuir correspondencia, incluida la presentada del Ejecutivo, y tendrá que sesionar la comisión, y específicamente la Comisión de Hacienda, por los temas pues que se presentaron el día de ayer. Este es el proceso para que nuestros oyentes conozcan. No es que una iniciativa llega, se instala después el pleno y de una vez empiezan a conocer la iniciativa. Hay un procedimiento a seguir, nos lo ha explicado usted muy brevemente esta mañana. Claro, siempre hay un proceso, ¿verdad? No podemos pasar por alto. Exacto. Nosotros somos muy respetuosos de lo que ya la ley nos manda, y pues el reglamento interno de la Asamblea Legislativa es también una ley, y es por la que nosotros ceñimos nuestro trabajo, y es muy claro el proceso. Y creo yo que hemos dado muestras que, aunque sean temas emergentes, la Asamblea siempre ha estado en la disposición de asistir a las convocatorias el día y la hora que sea necesario. Solo en estos meses de la pandemia
pues hemos sesionado a cualquier exacto, hora, a cualquier hora, cualquier día, y ahí estuvimos, siempre cuidando cumplir el proceso, porque no podemos arriesgar tampoco que alguna aprobación después vaya a ser cuestionada por haber incumplido un proceso que la ley manda. Entonces hay que seguirlo, ¿verdad? Dándole la celeridad cuando es necesario a cada una de las peticiones, y pues en esta ocasión lo que se dijo es que hoy iba a haber una convocatoria. ¿Y por qué dejar hasta último momento algunos aspectos trascendentales, como es esta contrapartida de obras de Fomilenio 2? Creo que tienen otros componentes también, la aprobación de la asignación parcial, ¿verdad? Bueno, entiendo que según he leído la nota que se presenta el día de ayer por parte del Ejecutivo, básicamente es que de la asignación que está pendiente en la Asamblea se haga un dictamen parcial solo con lo correspondiente a Fomilenio. Solo los 55 que son los 55 millones. Ellos hacen alusión en la nota a otros compromisos que tienen que ver con el pago de impuestos, que son 15 millones, otro tema de asesorías y consultorías que son alrededor de 4 millones, pero eso ellos entiendo yo que lo tienen presupuestado. Creo que de otra fuente de financiamiento. Yo creo que acá es bueno también recordarle a la población que el Fomilenio debió estar considerado en el presupuesto 2020. ¿Y por qué nosotros insistimos en eso? Ahora están utilizando fondos que tienen una característica de dar respuesta a una situación extraordinaria, como es el caso de la pandemia, para cubrir, por decirlo así, rubros que no se incluyeron en el presupuesto 2020. Y es muy condenable en el sentido de que el caso de la obligación de Fomilenio era algo que tenían sumamente claro porque es parte de una obligación contractual. Pero decía del el Estado, ministro de ¿verdad? Hacienda ayer, fíjense, anoche estuvo en una entrevista en la televisión y dijo que tampoco los gobiernos del FMLN lo habían presupuestado en los últimos 8 años. El tiempo, digamos, del contrato no determinaba en qué momento se debía hacer la contrapartida, sino que sí establece el tiempo de caducidad del contrato, y lo que sí se tenía claro es que este año vencía. Sí hubo desembolsos durante nuestro gobierno. Hubo alrededor de, bueno, en total la contrapartida era de 88 millones, ¿verdad? Ya hay un cumplimiento de alrededor de 33. Pero son los que están pendientes, dijo el ministro, son 70 en total, 55 que van y 15 que quedarán pendientes. Y 15 que es el tema de la devolución, pero eso digamos que en tema de cooperación y sobre todo en este caso nos explicaban los directivos de Fomilenio la semana pasada que asistieron a la comisión que ya había quedado determinado que es al final del proyecto también, porque no, la cooperación, las donaciones pues no pagan impuestos, entonces es como una especie de la devolución de estos impuestos, entonces era hasta finalizar el proyecto, así que lo que sí tenía la obligación de incluir y que no podía pasarse por alto, porque ya era un gasto previsto según las obligaciones, y es más, la Constitución es muy clara, cuando se hace el presupuesto, dice los gastos que se van a realizar, porque ya hay mucha certeza en cuanto a lo que yo quiero gastar. Y los ingresos obviamente es una proyección de lo que yo espero recibir. Entonces aquí realmente es una falta que no se haya incluido. Y no solamente es el tema de Fomilenio, nosotros lo señalamos en su momento que otros rubros también no fueron incorporados en su totalidad. Entonces hoy estamos lastimosamente, porque lo que daña acá es la imagen del país, sin duda, ¿verdad? Ante otros países que cooperan, ¿verdad? Y que lo han venido haciendo a lo largo de la historia. Y es más, el Fomilenio 2 fue un logro para nuestro país, porque fuimos a concurso con otro sinfín de países para poder accesar a esos fondos. Y por la buena ejecución del primero, se otorgó el Fomilenio 2. Entonces, ahora pues obviamente estamos ya contra el reloj, contra los plazos que se establecen en esta situación que realmente es penosa, porque pone, como lo digo nuevamente, en una mala imagen al país. Y además, que lo ha venido... el antecedente que deja, ¿verdad? Por lo que acaba de explicar Anabel, hubo una buena ejecución de Fomilenio 1 y el país tenía como credenciales para poder participar en este concurso de Fomilenio 2 que ganó también. Así es. Y ahora en términos de cooperación se está dando una, digamos, mala señal. Pero entonces la plenaria convocada para hoy, cuando les distribuían toda la
la correspondencia será solo para los 55 millones, porque estaba pendiente también lo de los veteranos, que ustedes lo habían establecido el pasado jueves, y también lo del FODES, que los alcaldes siguen sin recibirlo. Bueno, aquí quizás es bueno decir que nosotros hemos sostenido desde la semana pasada, incluso en la discusión de la comisión, que estábamos en la disposición de ir por un dictamen parcial de los 250, siempre y cuando se incluyera la asignación de presupuesto para cumplir con la prestación de veteranos, ¿verdad? La pensión, que sabemos, y porque ellos nos lo han expresado, tiene de aquí a diciembre que asignárseles 68 millones. Bueno, no de acá a diciembre, sino que de lo que ya se debe, porque desde el mes de mayo no se paga. Entonces, los 24 millones, pero primero 12 nada más que el gobierno incluyó en estos 250, solo abarcan para hacer cumplir la prestación un mes y medio, ni siquiera 2 meses, porque la erogación mensual ronda los 7.7 millones para pagar la pensión de veteranos y veteranas. Entonces nosotros hemos sostenido que debemos incluir dentro de un parcial, si es que se construye un consenso alrededor de un parcial, la totalidad de los fondos necesarios hasta diciembre, para que no estemos en esa dinámica de que van a estar a la expectativa, nuevamente solo le voy a cumplir lo que ya se les debe, pero no tenemos certeza de lo que viene. Entonces queremos nosotros, y lo hemos manifestado, que se pueda incluir. Y luego ¿será en este dictamen o el grupo parlamentario del FMLN va a apoyar solo los 55 millones? Bueno, yo acá quisiera que ya se incorporara, ¿verdad? Bueno, no yo, sino que nuestro grupo parlamentario está siempre haciendo la petición de que si se configura un dictamen parcial, sea incluido. Porque puede ser que salgamos del tema de Fomilenio y luego haya tiempo, pues, y no se le resuelva esa petición legítima que tiene este sector, pues que ha venido luchando por sus reivindicaciones y que poco a poco se les ha ido garantizando más, pero que hoy están en esta situación porque es otro de los rubros que no se incluyó en el presupuesto 2020. Nosotros dijimos 32 millones, que fue la asignación que el gobierno hizo para el presupuesto 2020, no daban la posibilidad de cumplir con esta prestación más allá del mes de mayo. Y es lo que estamos viendo. Sí. No es producto de la pandemia o de la caída de ingresos. No, es que no estaba incorporado en el presupuesto. Porque entonces, se había dicho que del FEFE lo habían estado tomando, iban a tomar recursos. Exacto, pero no es la totalidad de los 32 millones. Tiene una parte, digamos, de financiamiento proviene de ahí. Pero no es cierto, ¿verdad? Y por eso lo reitero yo, que hubiese estado incluido todo lo que corresponde a veteranos para el año. Entonces hoy hay que ir cubriendo esos vacíos que no fueron incorporados. Entonces creemos nosotros que es legítimo que la petición que tiene el sector y que puedan ser incluidos. Sí. Y que se entonces incluya en un dictamen parcial, según el grupo parlamentario del FMLN, los 68 millones hasta diciembre de 2020. Esa es nuestra aspiración máxima, ¿verdad? Claro, uno entiende que en el seno de la Asamblea, para llegar a consensos habrá que ver pero esa es nuestra petición y porque respaldamos lo que los veteranos y veteranas también han estado exigiendo. Y en el caso de las alcaldías, yo quiero hacer acá la aclaración. El FODES nada tiene que ver con estos fondos que están pendientes de asignación en la Asamblea. Estos son fondos extraordinarios que representan un préstamo, un crédito, y el FODES, por ley, proviene de los ingresos corrientes, que no son préstamos, ¿verdad? Entonces, también es bueno aclararle a la población, porque se ha tratado de crear la percepción que porque la Asamblea no ha asignado esos fondos, no les ha llegado el FODES a las alcaldías. Y es totalmente falso, ¿verdad? Una cosa es el FODES y otra es los fondos extraordinarios que se les van a asignar a las alcaldías provenientes de los préstamos. Es aparte. No está bien. Pero entonces el FODES. Y el FODES, quiero decir que por ley ahora es el 10% de los ingresos, ¿verdad? Esos ingresos que sí han existido. Por lo tanto, lo que la ley le manda al gobierno y que Hacienda tendría que estar haciendo es que si $10 recibe de ingresos, el 10% de esos 10
los tiene que reservar y distribuir en los 262 municipios con los criterios que ya la ley manda, pero no lo ha hecho. Entonces está haciendo un incumplimiento de la ley, ¿verdad? Ya por 3 meses, ya vamos sobre el 4º mes. Entonces no es cierto y hay que aclararlo porque yo entiendo que a veces la población se pueda confundir por el manejo malintencionado que hacen las autoridades, y eso hay que decirlo así, como forma de presión, pero no es cierto que porque no hay fondos de estos préstamos todavía asignados por la Asamblea, es que no haya llegado el FODES. Es más, hay que exigir que se entregue el FODES porque no tiene nada que ver. Nosotros como Asamblea hemos hecho recomendables, emitido recomendables, incluso ligando que la Corte de Cuentas pueda empezar auditoría si es necesario de cómo es que se ha manejado el tema de los ingresos corrientes, porque ya hay un mandato de ley que el ministro y el presidente actual no están cumpliendo. Yo creo que los alcaldes lo tienen claro. Nosotros tuvimos la oportunidad hace 2 semanas de recibir una delegación de alcaldes del oriente del país que muy claramente dijeron que entendían la situación, ¿verdad? Y que la exigencia era, o mejor dicho, nos pedían a nosotros el acompañamiento para exigir al gobierno central, al presidente de la República, al ministro de Hacienda, que se les depositara el FODES. Así que esperemos nosotros que en la brevedad posible se haga ese desembolso. No tiene nada que ver con los préstamos pendientes que estén en la Asamblea Legislativa, sino que son ingresos. Y hasta no tengo precisión de la fecha, pero según el portal de transparencia de Hacienda, ya los ingresos, sumando todo, ahí incorporado incluso los créditos, suman más de 5,000 millones en lo que va del año. Y solo en ingresos corrientes, hace algunos días existían 2.855.4 millones a cierre de julio. Y cuando uno ve... el 10%, pero del presupuesto, ¿verdad? De los ingresos corrientes. O sea, todo lo que le ingresa al Estado... De ingresos corrientes. De tributos, de contribuciones, en términos de ingresos corrientes, de ahí debe reservar el 10%. Y trasladarlo. Y no lo ha hecho. Entonces no hay excusa. Y tampoco aceptamos nosotros que se trate de hacer la vinculación con el tema de los préstamos porque no tiene nada diferente. Que ver. Hay una obligación y la debe cumplir. Sí. Y lo que se puede votar hoy entonces serán estos rubros, tanto de veteranos y excombatientes como de fondos de contrapartida de Fomilenio. Y bueno, usted ya nos dice que el FODES es otra cosa, pero hay asignación para las alcaldías, como un refuerzo, parte del préstamo. Exacto, que se determinó desde el decreto que le dio vida a los 2,000 millones, que a las alcaldías se les iba a dar una asignación del 30% de los 2,000 millones, ¿verdad? Que son 600 millones. Y que hasta la fecha, y sí se hace sobre criterios FODES, pero no es el FODES. ¿Y por qué? Porque los criterios FODES son para distribuir, yo tomo en cuenta la población, la pobreza, la inequidad, el tema de la lejanía, son criterios bastante integrales que permiten hacer una mejor asignación, ¿verdad? Para que aquellas alcaldías que realmente reciben menos ingresos por tasas, impuestos, puedan tener desde los fondos centrales un apoyo. Y yo creo que lo hicimos de manera muy atinada, porque quienes han estado en el territorio en contacto permanente con la población en sus municipios, bueno, los alcaldes y alcaldesas que lo han asumido con compromiso, y yo quiero reconocer a los de mi partido, el FMLN, han estado desarrollando actividades de prevención, de educación, y es para igual entregando víveres, también insumos de higiene. Entonces se les debía apoyar porque son sin duda también gastos pues extraordinarios, y por eso se decidió asignar esos 30%. Y lo que yo le preguntaba es si en la votación de la plenaria de hoy el grupo parlamentario del FMLN estaría dispuesto a aprobar solo la contrapartida de Fomilenio o tiene que incluir los otros dos componentes, una votación. Nuestra exigencia será incluirlos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay que honrar un compromiso, que lastimosamente estamos en esa situación, y por lo que yo digo que no debió ser así, debió estar incorporado en el presupuesto, pero esperaríamos que, y lo vamos a plantear,
se puedan incorporar estos otros rubros, el caso de veteranos y también la asignación del 30% de las alcaldías, que en este caso son 75 millones. Vamos a una pausa, son las 7 de la mañana con 22 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Nos llamaron también representantes de veteranos y excombatientes, porque ellos tienen, dice, otro proceso pendiente. Algunos los documentaron, pero no están incluidos para recibir las prestaciones. Este es un proceso que me imagino seguirá el Instituto de Atención al Veterano. Antes lo hacían las gobernaciones y el Ministerio de Gobernación, pero bueno, para quienes nos sintonizan y están en ese proceso, quizás se puedan informar con el Instituto del Veterano. Ellos ya documentaron su caso, pero todavía no están en la base de datos para recibir los beneficios. Vamos a esta pausa en Punto de Vista. 7:33 de la mañana, Acopac DRL. En Acopac DRL puedes obtener tu crédito rápido, confiable y listo para ayudarte a alcanzar lo que siempre quisiste. Comprar lo que te hacía falta o darte el gusto que tanto soñaste. La invita a que siga con nuestro programa Punto de Vista. Nos acompaña hoy la diputada del Grupo Parlamentario de FMLN, Anabel Belloso. Integra distintas comisiones y además Anabel está también en la Comisión de Reformas Electorales. ¿Qué fue lo que aprobaron, Anabel, en la Comisión de Reformas Electorales para definir ya las herramientas para los comicios de 2021? Bueno, la semana pasada la Comisión y el Pleno Legislativo aprobó una reforma al Código Electoral en su artículo 217 respectivo a la asignación de los escaños, a que tiene derecho un partido político, una coalición o una candidatura no partidaria, dependiendo del número de votos que tiene, ¿verdad? En este caso, el tribunal había solicitado incluir dentro de este artículo un inciso donde se dejara con claridad, digamos, la asignación de las diputaciones suplentes. Recordarán que en el año 2016 hubo una sentencia de la anterior sala, donde, aunque no era la solicitud que se les hizo, pero nos declaró inconstitucionales a los suplentes. Yo era suplente en esa legislatura. Y luego, en una sentencia, ante esa sentencia, la Asamblea decidió incorporar el nombre de los suplentes en las papeletas de votación, ¿verdad? La población recuerda que en el 2018 venía la fotografía del propietario, nombre del propietario y además nombre del suplente, para cubrir lo que según esa sentencia dijo que la población conociera, ¿verdad? También por quién votaba en el caso de los suplentes. Luego, en una sentencia de seguimiento en el año 2018, en diciembre, ya la nueva sala de lo constitucional dijo que estaba bien, ¿verdad? Que bastaba con que se haya incluido el nombre, pero hizo sí una exclusión del inciso, de un inciso del artículo 217, porque podría interpretarse como estaba antes la papeleta, que no incluía, digamos, los suplentes. Entonces, lo que hoy se hace nada más es dejar con claridad que a cada partido político, a cada coalición o a cada candidatura no partidaria le corresponderá, según el número de escaños ganados, un propietario y su respectivo suplente, ¿verdad? Es dejar eso claro, porque había como un vacío legal, ¿verdad? Es solamente, digamos, incorporar un nuevo elemento. La papeleta seguirá siendo igual, ¿verdad? Como las características del 2018, la fotografía, el nombre del propietario y el nombre del suplente. ¿Voto cruzado del Parlamento Centroamericano estaban también legislando? Fíjese que hubo una petición del tribunal, acá hay que decirlo, de la máxima autoridad electoral, donde ellos proponían, digamos, poder considerar, porque realmente cuando uno lee la sentencia que dio paso al voto cruzado, la sala no habla de Parlamento Centroamericano. Pero al momento de legislar, la Asamblea Legislativa fue más allá y digamos que incluyó Parlacen para el voto cruzado. Entonces, teniendo claro que lo que hace más largo el proceso de escrutinio preliminar y que complica nuestro proceso es sin duda el voto cruzado, porque es un sistema único prácticamente en el mundo, ¿verdad? Hay similares, pero tal cual existe en nuestro país es único. Y eso hace muy complicado nuestro sistema y eso hay que tenerlo claro. El tribunal planteaba la posibilidad, y lo sometió a consideración de la Asamblea, de poder retornar a voto por bandera. Sin embargo, no entramos a una discusión, digamos, a profundidad, ¿verdad? Consideramos que ya no estamos en el tiempo como para estar haciendo una modificación
tan drástica al sistema, ¿verdad? Sabemos que hay una restricción de parte de la misma ley en el código, en uno de sus artículos, donde dice que un año antes no se hagan reformas que puedan poner en riesgo el proceso y que también signifiquen cambios muy sustanciales que puedan confundir a la población. Creo que los sistemas electorales deben cada vez más facilitar el ejercicio del derecho al voto, el derecho al sufragio a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es un tema que queda ahí pendiente, no hubo resolución, ¿verdad? Sí, y no hubo resolución y no se seguirá tocando, por lo que nos explicaron, que no se puede estar trastocando este marco legal de comicios un año antes que ya estamos a menos, ya meses, exacto. Tiempo, y solo se pueden considerar reformas muy puntuales que operativicen el proceso. O sea, aunque cualquiera pueda decir, esto lo podría hacer más fácil, pero realmente es, ya la población votó en dos ocasiones de esta forma, está familiarizándose. Entonces hay que darle un taller más a profundidad si es que hay voluntad después política de poder estudiar el tema. Así es. La diputada Belloso también integra esta comisión especial que investiga la colocación de títulos valores. Estas herramientas de que buscan dar transparencia a la administración de recursos han tenido algunos tropiezos. ¿Cómo va la integración y la función que va a cumplir esta comisión, Anabel? Bueno, es una comisión muy importante en el marco de los roles que juega cada órgano de Estado y en este caso la Asamblea Legislativa, en su rol, digamos, contralor o de pesos y contrapesos en cuanto al órgano ejecutivo, ¿verdad? Hemos conocido a lo largo de estos meses que llevamos de la pandemia, es decir, de marzo a la fecha, una serie de señalamientos de irregularidades e incluso ilegalidades en el manejo de los fondos públicos. Y una insistencia de parte del gobierno, del mismo presidente de la República, de sus funcionarios, de ir en contra de la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa tuvo a bien conformar una comisión que investigue la colocación de los títulos valores, además la colocación de préstamos y el manejo de todos los fondos en el marco de la pandemia, incluidas las donaciones. Ya ha tenido 2 sesiones. La primera fue la de instalación y la de determinar como los temas, ¿verdad? Grandes temas que se podrían englobar en cuanto a el gasto, donde se incluyen las compras públicas, el tema de la colocación de los títulos, la deuda, ¿verdad? Que aún hay mucha carencia de información, que la Comisión de Hacienda no ha podido tener acceso tampoco. Por eso la importancia de crear esta comisión especial, donde las comisiones especiales tienen un carácter, un gran peso en cuanto al reglamento y a la Constitución, porque quien llega ahí es juramentado de lo que va a decir, ¿verdad? Jura decir la verdad, a diferencia de otras comisiones cuando se les invita a los funcionarios. Es decir, es una comisión que busca, en este caso, esclarecer el manejo, ¿verdad? Porque vemos cómo día a día también, a través de diferentes notas periodísticas, la misma Corte de Cuentas, el día de ayer hacía un resumen el presidente de todo lo que han encontrado, de los hallazgos en el marco de la pandemia, ¿verdad? De los exámenes que ellos de auditoría que están realizando, de cuántas observaciones también ya se le ha hecho al mismo Ejecutivo de irregularidades y que pues aún tampoco han sido superadas ni esclarecidas. Entonces esta comisión tiene esa tarea. Hoy teníamos comisión, sin embargo, como hay convocatoria plenaria, se suspendió porque también hay junta directiva. Hoy teníamos invitados, ¿verdad? Desde la semana pasada se había invitado al presidente del Banco Central de Reserva. Él estaba convocado para hoy. Porque la semana pasada él se excusó, que no pudo, entonces se dejó para esta semana, pero sin embargo hoy por la otra situación vamos a tener que correr una semana, porque el banco tiene que ver en el tema de la colocación de los títulos, ¿verdad? Para tener más detalles también de esta información. ¿Y qué hace diferente, Anabel, la función de esta comisión especial de investigación de colocación de títulos valores a la función contralora que tiene que ejercer la Corte de Cuentas? Bueno, en el caso nuestro como comisión, obviamente al final se determina un informe que
en todo caso puede también trasladarse a otras instancias, ¿verdad? No sustituimos, digamos, el rol constitucional de la Corte de Cuentas en ningún momento, pero sí la comisión tiene las facultades de convocar al seno de la comisión a todos los funcionarios e incluso, en este caso, las comisiones especiales dan la facultad de poder convocar a entes privados o a personas, ¿verdad?, que puedan aportar a la investigación que esté realizando la comisión. Entonces nosotros nos hemos trazado una ruta de convocar, por ejemplo, hoy al presidente del BCR, el ministro de Hacienda tendrá que estar, el de Agricultura, el de Salud, de Economía, Turismo, todos los que han tenido relación con el manejo de estos fondos, ¿verdad? Y que vemos con mucha preocupación realmente que haya una resistencia en la rendición de cuentas, que cuando se solicitan informes llegan parcialmente estructurados. Empezamos recibiendo como informe en la Asamblea Legislativa una captura de pantalla de una página, ¿verdad?, de un portal de internet. Luego han ido avanzando, pero siempre hay vacíos que no permiten tener el detalle de la información y por lo tanto también se limita la toma de decisiones, porque si uno no está claro, ¿verdad?, de cómo se ha manejado o dónde van a ir direccionados los fondos, es difícil poder ir avanzando en la toma de decisiones porque se trata de fondos públicos, de deuda. Con lo del Hospital de Salvador, que ayer escuché que el ministro Alejandro Zelaya les había llevado un informe. Mire, fíjense que en este marco de los 250 hay una solicitud de 30 millones para el hospital, que llegó en un principio solo diciendo que era para el hospital. A las semanas llegaron con otro detalle, pero que no era, digamos, muy profundo, así de decir cada cosa de cómo se iba a ocupar, y fue una petición que se hizo en Hacienda. Y él dijo que en la siguiente semana se iba a entregar. Y fíjense que han pasado 3 semanas y hasta el día de ayer lleva otra nota, otra información, que tampoco, digamos, solventa todo lo que se le pidió, ¿verdad? Habrá que ver bien todo lo que contiene, porque hubo peticiones puntuales de algunos grupos parlamentarios alrededor de este tema, porque vemos cómo en el caso del hospital sigue estando, digamos, sin completarse, cuando hubo ofrecimientos en cadena nacional, incluso del presidente, de que se iba a inaugurar todo en agosto, por ejemplo. Ya estamos en septiembre, hay también siempre denuncias de que hay carencias, ¿verdad? Entonces, no tenemos todos esos datos, hay reclamos incluso del mismo personal que no se les ha pagado a tiempo, que no se les da el bono. Hay un sinfín de señalamientos que sin duda deben ser aclarados. Entonces, esa nota lleva un desglose de plazas, porque hay un detalle que es la mayor, quizás la mitad de los 30 millones, un poco más de 15, van para remuneraciones. Entonces, lo que se les pidió era que dijeran qué tipo de personal era el que iban a contratar. Bueno, hablando de Constitución, Anabel, anoche se conoció el decreto del Ejecutivo publicado en el Diario Oficial, mediante el cual ha designado al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, para que encabece una comisión que trabajará en una reforma amplia a la Constitución, que será la base, dice, para una legislación moderna y eficiente para una sociedad. Bueno, sí, digamos que nos sorprende lo que ayer se conoció a través de la publicación del Diario Oficial. Uno de los puntos justamente es esto de la reforma. No sabemos específicamente qué temas o qué áreas son las que van a integrar una comisión, porque se habla que es una comisión. Exacto, eso iba. Cuando se trata de una reforma constitucional y por el peso que esto tiene y los impactos en la población, justamente debe considerarse una amplia consulta, que no solamente vaya a ser de manera unidireccional la reforma, el planteamiento de una reforma. Recordemos que la última gran reforma fue en el marco de los acuerdos de paz y tuvo a la base una serie de diálogo, de negociación para encontrar los puntos comunes, el consenso de todos los actores del país, ¿verdad? Sería muy lamentable que se piense que solamente con la visión, digamos, del presidente, que además es preocupante porque lo hemos visto actuar de manera autoritaria, no solamente el 9 de febrero, sino que de manera reiterada en diferentes ocasiones, diciendo que quiere quemar a sus adversarios, que él ya hubiera fusilado a los magistrados. O sea, preocupa. Y pensar de que a través de una reforma constitucional quiera ir instaurando
más acciones autoritarias o controlando o concentrando poder, habría que ver. Vea, no tenemos muchos elementos, pero lo que sí podemos expresar es que sí se ha considerado que será necesaria. Algunos puntos se ha mencionado la necesidad de una reforma constitucional, pero además hay condiciones especiales para avanzar en un proceso de reforma. Sí. Leía que una de ellas es que la iniciativa debe ser presentada al menos por 10 diputados. Claro que sí, es por lo que decía, el peso que tiene una reforma constitucional. Es más, en la Asamblea hay muchas solicitudes de reformas. Nosotros hemos acompañado el tema del derecho humano al agua, que no está incluido en la Constitución, el de la soberanía alimentaria, por ejemplo. Hay un sinfín de la paridad, ¿verdad? Que en el caso de las mujeres es una también lucha, una aspiración, una reivindicación, tener espacios paritarios, no solo en los cargos de elección popular, sino que en los de segundo grado, en el ejecutivo, que realmente se represente un 50%. Hay temas que sin duda van a tener, tienen que analizarse como reforma, pero llama la atención, ¿verdad? El trasfondo que puede existir. Lo que sí es que si se va a desarrollar, esperaríamos, ¿verdad?, que sea, como ya lo dije, ampliamente consultado y con una participación de todos los actores de la sociedad. Y hay iniciativas, por ejemplo, para resguardar el sistema de gobierno nuestro. Y hay artículos que en la Constitución se denominan artículos pétreos, ¿verdad?, que no pueden ser... y uno de ellos es lo que se refiere a la forma de gobierno, ¿verdad? Exacto, y a la no reelección, por ejemplo, de un presidente. Entonces habrá que ver, pero realmente si se plantea una reforma y cuenta con el aval de lo que requiere una reforma constitucional, pues sí, tendría que hacerse el análisis. Y además también en una reforma constitucional hay dos pasos. Lo aprueba por una vez una legislatura y lo ratifica la siguiente. Sí. No es automático tampoco que en una aprobación entra en vigencia, ¿verdad? Sí. Ya hemos tenido casos en que hay una primera votación, incluso el mismo tema del agua, pero ya cuando va la ratificación no se logra, ¿verdad? Entonces, habrá que ver, estamos a la expectativa, sin embargo sí con algo de preocupación por las señales que hemos tenido de la forma de gobierno actual. Gracias, Anabel Belloso, diputada del FMLN, por habernos acompañado esta mañana y esperamos los resultados de la plenaria de hoy. Gracias, Neri, un placer haber estado con ustedes, un saludo especial también a toda la audiencia, ¿verdad? Que tengan un bonito miércoles y esperamos pues que tengamos resultados en bien de la población sin duda.